Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en el Museo de la Inmigración, en el Hotel de los Inmigrantes. Y hoy vamos a charlar con Rubén Corda, que es gerente general de Radio Mitre. Rubén, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Rubén, ¿qué es la radio hoy? Uy, buena pregunta. Nosotros acostumbramos a decir hoy que no hacemos radio. En algún momento estábamos diciendo que éramos más que una radio y hemos evolucionado en esa idea y lo que decimos es, lo que nosotros sabemos hacer es construir audiencias alrededor de un contenido y que ese contenido lo distribuimos por múltiples plataformas. Una es la plataforma analógica, otra es nuestra plataforma digital en las distintas versiones que puede tener y otra es la que tiene que ver con todos los dispositivos de las redes sociales. En definitiva es eso, hacemos contenidos que giran obviamente alrededor de una marca, Radio Mitre, La 100 y alrededor de las marcas que componen esas radios que son los periodistas o los celebrities, los entretenedores que trabajan con nosotros, y eso es lo que nosotros terminamos haciendo. Ustedes, de hecho, de esto último que decías, vienen desarrollando una estrategia que es vincular la marca de la radio, Radio Mitre, con marcas periodísticas muy fuertes como Jorge Fernández Díaz, Marcelo Bonelli, Cristina Pérez. Eso, digamos, ¿en qué lógica encaja en lo que nos decías? Básicamente lo que pensábamos era que podíamos trabajar juntos, sinergizarnos, ayudarnos en explorar el mundo digital, el nuevo mundo en el que estamos expuestos todos, desde las empresas que distribuyen comida a los viajes, a los taxis, a lo que sea, o sea, le toca a todo el mundo. ¿Y cómo podíamos explorar este nuevo mundo en el que tenemos que aprender todos algo nuevo, técnicas nuevas, agregarle un montón de complementos tecnológicos que antes no estaban en el juego? Y nos pareció que trabajar juntos era la mejor forma, donde nosotros tenemos conocimiento de tecnología, tenemos la tecnología que vamos desarrollando, trabajamos sobre innovación, vamos buscando por dónde puede seguir creciendo los distintos tipos de contenido. Tenemos una capacidad enorme de analítica sobre los datos y sobre las distintas audiencias y de cómo se comportan y qué les gustan y cómo se consumen esos contenidos, y nos pareció que esa era la mejor forma. Entonces con el primero que hablamos sobre esto fue con Marcelo Longobardi. Le interesó mucho la idea, es más, la idea nació primero hablando sobre la inserción de Marcelo en las redes sociales. Para eso utilizamos, le hicimos una presentación de un trabajo, una tesis universitaria de una chica que hoy trabaja con nosotros, a la que yo conocí dando clases en la Universidad de San Andrés, y la tesis estaba armada mucho sobre estadística, muchos números analizando las audiencias sociales. Y nos pareció que era una forma interesante de abordar a Marcelo en esto. Que además Longobardi, digo, con todo afecto lo digo, era bastante analógico, ¿no? Exacto. Venía del mundo sobre todo analógico. Sí, pero esto era la forma de contarle algo que no tenía que ver con hacer marketing, sino espera, hablemos de datos, hablemos de cosas concretas, veamos qué pasa, veamos cómo reacciona la gente, qué es lo que podemos saber. Y eso lo entusiasmó Marcelo y una cosa fue llevando a otra y ahora tenemos todo el sitio hecho, el manejo de las redes sociales. Obviamente le robamos a esta chica que trabajaba como community manager en San Andrés, Carla Nudel se llama. El día que empezó a trabajar con nosotros tenía 23 años, hoy tiene 24 y algo. Y nos pareció que era la forma de empezar esta idea de desarrollar los contenidos y los sitios alrededor de los periodistas. Hay un paraguas que es Radio Mitre y muchísimos periodistas que ya son 10 o casi o más. 10 son los que tenemos hechos hoy. Y hay sí. un proyecto de expansión. Sí, obviamente la idea es seguir expandiéndonos y también esto tiene que ver con tratar de producir el contenido que demanda cada una de las personas que accede a nuestras propiedades. No tenemos que hacer un solo contenido pretendiendo de que toda la gente acceda a ese, sino diversos contenidos. La mayor lógica del long tail, bueno, trata de aplicar en una escala obviamente mucho menor, pero con esta lógica. ¿Y cuándo, en este contexto de múltiples estímulos de todo tipo, muchos de esos estímulos mediáticos, ¿no? Con el celular como pantalla omnipresente durante todo el día, ¿cuándo escuchamos radio? ¿Sigue habiendo un oyente promedio? O... Sí. Las audiencias analógicas y digitales son muy parecidas en su comportamiento a lo largo del día.
En el caso de las audiencias que responden a programación, que nosotros llamaríamos de AM, pero olvídate de la plataforma y pensamos en el estilo de programación, la curva de uso es muy parecida en el analógico y digital. Muy parecido, muy fuerte a las mañanas, achicándose un poquito al mediodía y después de las 2, 3 de la tarde, siendo audiencias muchísimo más bajas en cantidad de personas en el encendido. En el caso de la FM también la curva es muy parecida a la analógica y la digital, y las dos se proyectan desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde más o menos. ¿Y hay audiencias on demand relevantes para lo que es la radio con perfil AM? Es decir, ¿hay gente que no lo escuchó a La Nata y vuelve a escucharlo en otro horario? Sí, hay de eso, de escucha del programa como salió, y también hay la escucha o el ver, porque en algunos casos es audiovisual, contenidos que hacemos con algunos de ellos exclusivos para el sitio web o para las redes. Por ejemplo, el resumen de noticias diario de Marcelo que hacemos para la web está visto por alrededor de 40, 50 mil personas todos los días. Y es alguien que no pudo escuchar el que hizo en el aire de la radio y que además es un poquito distinto uno del otro, porque pasado tiempo entre el momento que hace el de la radio y que se graba el que va al sitio de las redes. Que no es el mismo. No es exactamente el mismo porque pasó algo y lo va tiene la actualidad, obviamente. Pero que se perdió la transmisión analógica, o busca volver a escuchar lo que hizo o consume este otro producto. Con este tipo de nivel de escuchas que te escucha y estos videos que así que se ve también, ¿no? Por eso te preguntaba al principio qué es un poco la radio hoy, ¿no? En Mitre tienen la plataforma que de hecho incorpora video con Mitre HD transmitiendo algunos programas. Hay quienes, viste que acá hay muchos filósofos también, ¿no? Dicen, bueno, eso no es radio, le quita la magia a la radio. ¿Quién ve el HD? Depende de lo que estemos haciendo, varían los públicos. Cuando hacemos la transmisión normal, hay entre 10.000 y 20.000 personas que están viendo en lugar de estar escuchando solamente. Cuando pasa algo distintivo, no sé, recuerdo un reportaje que le hace Jorge La Nata a Grabois después de que había exhibido en la televisión una denuncia sobre un chico que creo que lo llamaban el Polaquito. Al día siguiente fue una discusión, le hace una nota al aire en la radio y hoy una discusión fuerte. El nivel de encendido digital multiplicó por, no recuerdo, 6, 7 veces, o sea, llegó casi, en términos de televisión, probablemente a casi un punto de rating. A la mañana un punto de rating es mucho, de gente viendo IP, ¿no? Y además censo, o sea, el equivalente a un punto de rating, que siempre el punto de rating es aproximado, es una medición indirecta. Acá tenés el censo de todos los que están. Y lo que tenía muy interesante era las repercusiones en las redes, qué decía la gente. Y muchísimos de los comentarios no era sobre lo que estaban diciendo, sino las expresiones de Jorge y de los restantes periodistas alrededor de la mesa en función de las preguntas y las respuestas. Por lo cual, lejos de sacarle magia, pero hacemos muchas veces en algunos programas, por ejemplo, el pase entre Santiago del Moro y Do Casca en la 100, abrimos todas las plataformas, entonces tenemos la analógica y abrimos la transmisión HD de la 100 y el Facebook Live. Y vemos qué pasa con las audiencias. Tanto en la AM como en la FM el proceso es interesante. Depende de lo que estamos haciendo, en algunos momentos llegamos a tener tanta audiencia digital como analógica. O sea, si en ese programa, en ese horario están viendo en la zona de AMBA 700.000 personas, a veces agregamos 400, 500.000 personas para ver lo que está pasando. A veces es un entretenimiento, muchas veces es un contenido brandeado para un anunciante que mezcla lo que era el PNT tradicional con el mundo audiovisual. Y lo más interesante de todo es cómo son las edades de unas audiencias y otras. En todos los dispositivos digitales el promedio de edad baja entre 10 y 15 años, tanto para lo que hacemos en Mitre como para lo que hacemos en la 100. Con lo cual, lejos de que la gente más joven no consume los productos que se hacen en una AM tradicional, esto verifica que lo contrario, lo consumen en la medida que estén empaquetados en el dispositivo adecuado, en los términos adecuados de ese dispositivo. Y que un poco el contenido se va independizando de la plataforma en la que se emite. Sí.
Hablabas de redes sociales, de la transmisión en HD por la web, de lo que pasa en el estudio, en la radio, distinguías la, digamos, transmisión analógica tradicional de la radio, tanto en AM y FM, y ha habido una evolución enorme de Radio Mitre en eso. Pero ¿cuándo empezó esa incorporación de tecnología, ese saber, esas primeras pruebas digitales, ¿no? Las primeras pruebas digitales empezaron en el 2006. Durante el 2006 y 2007 estuvimos en un proceso de prueba y con una fuerte discusión interna de cuál debería ser el rumbo que tenía que llevar nuestro desarrollo digital. Es más, una anécdota que contamos públicamente, básicamente la cuento cuando doy charlas en las universidades. Nos robábamos un servidor para hacer las pruebas de concepto. A las 6 de la tarde, 7 de la tarde, un servidor dejaba de usarse para lo que se usaba normalmente y entre ese horario y la madrugada lo utilizamos para hacer pruebas de concepto, de lo que terminó ser la primera versión de 100 radios. Recién en el 2008 nosotros se reestructuró la compañía, yo me hice cargo de la gerencia general y estuvimos en otras cosas, reestructuración de programación, equipos, hicimos otro. Y fin del año fue cuando empezamos nuevamente, retomamos la idea digital y los primeros meses del 2009 fue cuando pusimos en marcha la primera versión de 100 radios. Después de ahí hay un par de hitos. En el 2012 es cuando agregamos lo que vos recién mencionabas, Mitre HD, que ahora estamos trabajando para ponerle mayor cantidad de horas y con mejor tecnología de luces, cámaras, porque las que hoy tiene Mitre, si las comparás con la de la 100, las de Mitre parecen las cámaras de seguridad de un estacionamiento, más o menos. Sí. La tecnología que había cuando empezamos. Ahí en el 2012 apareció Mitre HD. En el 2016 lanzamos Match 100, que es la versión de web de la 100 donde vos podés elegir que en lugar de escuchar la música que suena siempre en la 100, suene otra música. Todo lo demás es igual. La tanda es la misma, lo que dice el conductor es lo mismo, todo está en vivo. Tuvimos que hacer software que no existía, nosotros hicimos el diseño, lo fabricó otro. Claro. Relojes de control, entrenar a la gente y tenemos, creo que son 5 o 6 versiones distintas de música que vos podés decir, bueno, no quiero escuchar la que sale en el aire porque la mezcla a mí no me gusta, prefiero una que sea toda música latina o toda música anglo. Y personalización. Una personalización, era una especie de híbrido entre las 100 radios original, que no podías, solamente podías saltar de las distintas radios puro web que hacíamos, pero no podías hacer otra Distintos cosa. Tipos de género musical. Género musical, ahí saltabas, podías hacer eso. Ahora con esta vos podés mantener una estructura de programación, pero cambiarle la música. Y ese era como el paso previo a donde fuimos ahora con 100 Radios Play, que es mezclar la radio tradicional por un lado y el streaming de música on demand por el otro. Quiero que me cuentes más sobre 100 Radios Play, que da la impresión de que empieza a competir ahí con Spotify. Ya viene de la radio tradicional, 100 Radios Play, pero avanza hacia las nuevas plataformas, pero después de esta pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Rubén Corda, gerente general de Radio Mitre. Con 100 Radios Play, que además tiene un acuerdo con Deezer, el competidor de Spotify, ¿la radio va a competir con una plataforma de streaming de música como puede ser Spotify? Sí. A ver, la respuesta es sí. Vamos a competir como competimos en todos los dispositivos en los cuales podemos hacerlo por la atención, por el tiempo de la gente. Cada uno de los distintos medios, aplicaciones que aparecen, hacen eso, competimos por el tiempo de la gente. Creo que de forma indirecta estamos compitiendo con Netflix, que puede estar la gente eligiendo ver una película o escuchando radio, o con Flow, que puede ser exactamente elegir lo mismo. Es parte de esa lógica y la verdad que lo que nosotros pensábamos era ¿por qué vamos a ponerlo como dos conceptos contrapuestos? El streaming de la radio tradicional puesto a digital o la configuración de playlist y de poder tener música on demand. ¿Por qué iban a ser distintos? ¿Por qué iban a tener que estar uno en un lado y otro en el otro? ¿Por qué no podía pasar que se dieran la mano y estuvieran como parte del mismo proyecto? Empezamos a pensar en esta idea y rápidamente encontramos que había algo que nosotros podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer. Necesitas una escala diferente a la que tenemos nosotros.
entrar en este mundo de la música on demand necesitas una escala global. Entonces creíamos que nosotros podríamos aportarle a ese proyecto cosas interesantes de lo que nosotros sabemos hacer en el mundo local, que es, entendemos el gusto de los argentinos para consumir música, porque programamos radio si nos va bien. Entonces podíamos ser el factor de curaduría de toda la música que tenga 100 radios play en la parte de streaming de on demand, porque podíamos hacer eso, ajustarla en las playlists al gusto argentino. O sea, es un diferencial sobre el que decidimos jugar. Y que obviamente Deezer nos vio como un socio estratégico para esto. Deezer es una plataforma competidora de Spotify. Exacto, de origen francés, ¿no? De origen francés y que está muy bien rankeada en varios países de Europa. Tiene un catálogo musical muy grande, 50 y pico de millones de canciones. Tienen algo interesante que es las lyrics. En la mayoría de las canciones, más del 50% de las canciones, vos podés jugar cantando la letra porque te aparece la letra, podés elegir ver la letra. Tiene un sistema de inteligencia artificial que le permite al usuario empezar a dejarse reconocer los gustos y los momentos y los estados de ánimo para que la inteligencia artificial le recomiende una cosa u otra. Bueno, acceder a eso, además de a los contratos con las discográficas que se negocian globalmente, claro, si querés tener un precio razonable, nos ponía en un lugar de que esto se hacía en una alianza con otro, no se podía hacer solo. Llegamos a un contacto con la gente de Deezer y la verdad que encontramos un socio interesantísimo. Es la primera experiencia que hacen con un medio en el mundo. Normalmente estas plataformas se eligen como socio a las Selco o básicamente a la Selco, y este es un medio. Y encontramos esto, un lugar donde los dos podíamos aportar mucho valor, y hay un lugar en donde el 1 más 1 es muchísimo más que 2. Eso es lo que encontramos en este proyecto. Hablabas mucho de las audiencias digitales con mucha métrica, pero la medición de audiencia tradicional sigue vigente y sigue poniendo desde hace algún tiempo a las marcas de Mitre al tope de la audiencia. ¿Estás, más allá de ese dato que obviamente es muy relevante, estás conforme con cómo se mide la audiencia tradicional de radio? La audiencia tradicional de radio se mide en el mundo de la forma en que se mide en Argentina, y algún otro método que hace que en lugar de mediciones mensuales haya cuatrimestrales. ¿Qué es lo que me da tranquilidad a mí en la medición de audiencia? La CCMA, que es la Comisión de Control de Medición de Audiencia, que la conformamos los medios, las agencias de publicidad y los anunciantes. ¿Quién más interesado que la medición de audiencia dé el registro correcto que los anunciantes, que terminan poniendo su dinero en una marca o en otra, en una radio o en otra, y con la que buscan tener un resultado económico, que es la gente que compre sus productos y servicios? Si la medición no fuera buena, ellos están malgastando su dinero publicitariamente. Ese es el mayor reaseguro que tiene la industria, que al estar nucleados en la Cámara, todos analizamos, estudiamos, se hacen las auditorías del caso. En algún momento en el mundo se exploraron algunas versiones con reconocimiento de audio y este tipo de cosas, pero no funcionó. Y los métodos son estos que están y funcionan bien. ¿Qué pasa con la radio en general, ya saliendo de Mitre y de sus marcas en la Argentina, que uno repasa el dial y cuesta encontrar una radio que no esté en situación de crisis? La crisis podemos verla coyunturalmente, que tiene que ver con lo que pasó en algunas radios en los últimos tiempos, en los cuales sus propietarios tienen problemas con la justicia, y hoy no sabes quién está explotando la radio o quién la va a explotar en los próximos días, porque faltan decisiones de la justicia, hasta radios que están siendo rematadas. Y ahí podríamos hablar de problemas en la administración de esas radios. Quedarse solo con eso me parece que es parcial. Hay otros temas que hacen, primero, el peso de la pauta publicitaria de medios en la Argentina. Es solo el 0,3% del PBI, cuando en la región es en el orden del 1%. O sea, tenemos una torta publicitaria mucho más chica que hay en los países de la región. Al mismo tiempo tenemos una mayor oferta de radios, producto de lo que sucedió en la última década, de
alentar emprendimientos de radio que están muy buenos desde el punto de vista de la idea de contenido, pero no tienen la capacidad de sustento económico, no porque nadie sea malo, sino porque no tienen audiencia suficiente para que el mercado publicitario las ayude a mantenerse. Esa es una parte importante para mí del problema. Y después, porque hoy estamos compitiendo con reglas que fueron puestas para el siglo pasado. O sea, cuando vos me preguntabas sobre cómo hacemos radio y cómo competimos con Spotify a través de 100 Radios Play, bueno, tenemos un montón de normas que Spotify no tiene que cumplir y nosotros sí. Y esto podría sonar a queja diciendo, che, regulen Spotify. No, yo no estoy diciendo eso por nada del mundo. Yo lo que digo es, déjennos competir en las mismas condiciones. Y esto es válido para cuando competimos por el tiempo de la gente en YouTube, o para cuando desarrollamos un sitio y tenemos que cumplir con determinadas normas, o con toda la burocracia con la que tenemos que cumplir a la hora de seguir los distintos preceptos de la ley de medios, que hace que estaba pensado para que las radios no tengan escala. Entonces te encontrás que vos me preguntaste, estabas por Spotify, pero en ese mundo competimos con Spotify, Amazon Prime, Apple Music, y puedo seguir contando jugadores muy grandes. Y donde se solapan, ¿no? Google, Facebook. Y muy grandes y globales. Entonces, si no tenemos condiciones similares para competir, y obviamente eso lleva a las radios a que tengan problemas. O sea, hay la torta publicitaria, buena parte fue aspirada por muchos de estos jugadores, y si no logras escala, no encontrás la posibilidad de desarrollar productos acordes a la demanda de las audiencias, y te vas a empezar a encontrar con problemas, con déficit de distinta índole. Y en FM en particular, que vemos como una larga cola de propuestas, ¿hasta dónde es viable o son viables esas ofertas, por ejemplo, musicales o de género, o temática o estilos que tenemos en Buenos Aires? ¿Hablando de la radio analógica? Sí, en general, de la radio FM analógica, lo vemos ya en rating, esa segmentación o hipersegmentación o atomización incluso de las audiencias, que obviamente en digital es todavía mucho más. ¿Cómo se sostiene cada una de esas ofertas? En AM me parece que tenemos más concentrada la audiencia hoy, la analógica. En mi opinión, y es una opinión porque no tengo los datos totales para avalar la opinión, con lo cual lo pongo en ese contexto de una opinión. Yo no creo que el mercado publicitario dé para que se sostengan bien más de entre 3 y 5 FMs. ¿En una ciudad como Buenos Aires? Sí. 3 y 5, son pocas. No creo, son pocas. Son pocas. Pero esto tiene que ver con que la torta es chica. 3 o 5 empresas de radio, con tal vez multiplicidad de ofertas internamente. Sí, o con una sola FM en manos de uno, ¿no? Digo, es la cantidad. Cuando vos distribuís audiencia, sos un anunciante, tenés que distribuir tu pauta publicitaria en FM. Y vos decís, con los primeros 3 o con los primeros 5 hago el 50-60% de la cobertura. Se acabó, terminaste la distribución publicitaria. Claro, claro. ¿Y cómo se va a salir de esta crisis que vos describías también, en la multicausal? No hay que quedarse solo con la explicación de los empresarios inescrupulosos que supuestamente fundieron esa radio, y hoy hay un montón de gente que se queda sin trabajo, sin cobrar, digamos. Esa es la realidad de hoy. Ahora, ¿cómo se sale de eso? ¿Cómo se va a ordenar? ¿Lo va a ordenar el tiempo? ¿Tiene que intervenir el gobierno? ¿El mercado lo puede ordenar? Es difícil, ¿no? Es difícil la respuesta. El mercado parecería que no lo está ordenando, porque no hay oferentes para comprar esas radios. Con lo cual me parece que la solución va a tener que ir por otro camino, y que obviamente resuelve el problema de la gente que vos describís, que se está quedando sin trabajo, que no cobran sus sueldos, no que no cobra el sueldo en fecha, que no cobra durante varios meses su sueldo. Entonces, esa situación tiene que ser resuelta, y tiene que ser resuelta entendiendo que esa gente existe, no se puede mirar para otro lado. Ahora, ¿cuál es la solución? Yo creo que el mercado no la está buscando porque no te aparecen compradores por esas radios en cantidad. Rubén, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones, en el Museo de la Inmigración, Hotel de los Inmigrantes, charlando con Rubén Corda, que es gerente general de Radio Mitre.